Bienvenidos al origen de dos enormes leyendas, la mayor historia de amor del universo de Tolkien y el primer gran evento del que se convertiría en el mayor enemigo de la Tierra Media. Gorlim. El hombre corría. ¿Dónde estás, Gorlim? Las ramas le azotaban el rostro, el aire le rajaba los pulmones. Tropezaba, se tambaleaba, corría, sin mirar atrás. El corazón le golpeaba y cada zancada era un esfuerzo. El bosque, o lo que quedaba de él, se cerraba a su alrededor mientras el hombre seguía corriendo. Gorlim jadeaba. Tenía los labios abiertos y a estas alturas de la carrera también secos, pero no podía parar, porque detrás de él, aullidos. Gorlim. La voz no gritaba, pero tampoco susurraba. El aire parecía arrastrarla con nitidez hasta sus oídos. Se detuvo apenas un instante y el pecho se le cerró como un fuelle roto. El sudor frío le empapaba la espalda. Gorlim, muéstrame tu rostro una vez más. Su nombre le taladraba el estómago cada vez que era pronunciado. Se giró, torpe, y corrió de nuevo. A su alrededor, Dorthonion era ahora un páramo de troncos chamuscados y barro maloliente. El suelo se había reducido a una costra agrietada y gris, fría al tacto. Un lugar donde ya no cantaban los pájaros. Pero aunque lo hubieran hecho, Gorlim tampoco los habría escuchado ahora. Solo escuchaba a los wargos. No se veían, pero aullaban, cercándolo, tejiendo una soga invisible a su alrededor. A pesar de su edad, Gorlim había logrado escapar con cierta agilidad. Además, no cometió demasiados errores durante la huida. Al menos no hasta ese momento, cuando escuchó de nuevo la voz, pero esa vez, demasiado cerca. ¿Dónde está ella? ¿Dónde? ¿La has visto? La he traído para que la vieras. Gorlim no estaba demasiado bien, ¿verdad? Sobresaltado, tropezó. Cayó de bruces, hundiendo las manos en un lecho de hojas podridas. Con el cuerpo tembloroso, tragó aire y miedo, esforzándose por no hacer ningún otro sonido. Gorlim llevaba 2 días sin probar bocado, pero el hambre hacía tiempo que había dejado de ser relevante. Tan solo tenía en mente lo que le había llevado hasta esa situación, hasta aquel momento. Aquello que le había hecho arriesgar su vida de esa manera. Las imágenes de la Dagor Bragollach, la batalla de la llama súbita, regresaron a él como lo hacían cada noche al cerrar los ojos. El cielo tornándose vermellón cuando los ríos de fuego descendieron desde Zangorodrim. La tierra estremeciéndose al avance de los ejércitos de Morgoth tras 400 años de asedio. El rugido del dragón, Glaurung, cuyo aliento había convertido los verdes valles en desiertos humeantes. Gorlim había estado con su señor, Barair, durante toda la batalla, defendiendo el flanco oeste cuando comenzó el ataque. Pero para cuando consiguió abrirse paso hacia su aldea, 3 días después, encontró algo diferente a sus compañeros. Donde antes se alzaban casas, graneros y talleres, solo quedaban esqueletos ennegrecidos, y centenares de cadáveres yacían carbonizados, irreconocibles. Pero el de su mujer no estaba entre ellos. La ausencia de su cuerpo había plantado en Gorlim una semilla de esperanza que ninguna lógica conseguía extirpar. Quizás había escapado. Quizás las montañas la protegían ahora. O quizás, y esta posibilidad le revolvía las entrañas, había sido tomada prisionera. Conocía las historias. Todos las conocían. Morgoth no se contentaba con aniquilar. El enemigo oscuro reservaba un odio especial para elfos y hombres, un desprecio que iba más allá del deseo de conquista. Los que caían en sus mazmorras sufrían torturas diseñadas para quebrantar no solo el cuerpo, sino también el espíritu. Algunos eran retorcidos hasta convertirse en criaturas irreconocibles. Otros
proporcionaban información a través de técnicas que hacían de la muerte una bendición anhelada. Los 12 supervivientes de Barair, reducidos a ese número tras semanas de resistencia desesperada, habían presenciado aquel horror en primera persona. Y mientras Gorlim no viera el cuerpo de su mujer, mientras no tuviera prueba de su muerte, jamás abandonaría la esperanza. Por eso, regresaba él solo a su casa siempre que podía, contra todo sentido común, contra las advertencias de sus compañeros. Por eso, arriesgaba no solo su vida, sino la de los 12 hombres que dependían los unos de los otros para sobrevivir en aquella tierra maldita. Barair, en su escondite, mantenía viva la resistencia. Tan solo 12 hombres, los últimos de Dorthonion, contra todo el poder de Angband. 12 últimos hombres cuya tenacidad había comenzado a convertirse en leyenda más allá de aquellas fronteras devastadas. Los relatos de sus hazañas se susurraban desde las fortalezas élficas que resistían hasta los campamentos más al sur. Historias de valor que alimentaban la esperanza cuando todo parecía perdido y que junto con la última hazaña de Fingolfin eran lo poco que alimentaba al pueblo para seguir resistiendo. Y por eso mismo, Morgoth no había querido enviar a cualquier capitán tras ellos, sino a su lugarteniente más importante, Sauron. Y las escapadas de Gorlim a su casa fueron la manera perfecta que tuvo Sauron de dar finalmente con uno de los 12. Hacía 2 noches, bajo una lluvia implacable, que Gorlim se encontrara de nuevo con las ruinas de su hogar, rozando con los dedos el marco de la ventana donde su mujer solía sentarse a tejer. Pero como las anteriores veces, aunque buscó sobrebuscado, nada nuevo apareció, nada que pudiera darle la más mínima información de si su mujer había escapado o estaba capturada. Y cuando no encontró nada, salió al aire nocturno de regreso a la guarida. 50 pasos había dado cuando un destello a su espalda le hizo volverse. La ventana de su casa, o lo que quedaba de ella, brillando, como si dentro ardiera un fuego acogedor. Gorlim se quedó inmóvil, viendo algo que era imposible, viendo algo que venía de un lugar que acababa de comprobar que estaba vacío. Pero lo realmente sorprendente no fue la luz, sino comprobar que detrás del marco de la ventana estaba su mujer, iluminada por aquel resplandor imposible, pero no como la recordaba. Elinel, ¿eres tú? Su rostro, antaño suave y sereno, ahora estaba demacrado, las mejillas hundidas, los ojos febriles, el cabello enmarañado. Y su voz, cuando sonó, lo hizo extrañamente distante, como si atravesara agua. Gorlim, ayúdame. ¿Por qué me abandonaste aquí? Me tiene prisionera. Sauron me tortura cada noche. Me pregunta por ti, por Barair, por el resto. No puedo soportarlo más, cariño. Lo siento. Perdóname, por favor. Ya voy. Gorlim corrió hacia la casa, pero antes de alcanzarla, el primer aullido desgarró la noche. Luego otro y otro más, formando un coro que parecía rodearle. Habría seguido corriendo hasta la casa si la luz no se hubiera extinguido, y con ella el rostro de su mujer. El instinto de supervivencia se impuso finalmente, y los wargos corrían a por él. Si lo atrapaban, nunca podría salvarla. Por eso llevaba 48 horas sin descanso, 48 horas escapando, escuchando los aullidos acercarse y alejarse en una oscuridad perpetua que cubría Dorthonion. Quizás Gorlim podría haber aguantado mucho más tiempo corriendo. Sin embargo, 2 días fueron suficientes para que cometiera un pequeño error. Una roída rama que agarró para usar como asidero y que cedió bajo su mano, haciéndole caer cuesta abajo. La pendiente se volvió contra él. Rodó, golpeándose contra troncos y piedras, incapaz de detener su caída. La tierra desprendida caía junto a él, acompañándole en su descenso. Y cuando al fin se detuvo, yacía boca arriba en un espacio abierto. El suelo, más blando aquí,
había amortiguado el impacto final. Gorlim parpadeó, intentando enfocar la vista. Le rodeaba un claro perfecto, un espacio abierto, visible desde cualquier ángulo, pero expuesto. En el borde del claro, inmóvil como una estatua tallada en mármol, un wargo le observaba. Sus ojos, 2 brasas amarillas en la penumbra, no parpadeaban. Pero en muy poco tiempo pasó de ser uno solo a que llegaran otros 3 igual que él. Avanzando con movimientos casi ceremoniosos hasta rodearle de forma equidistante. Gorlim desenvainó su cuchillo, consciente de lo poco útil que le sería en aquella situación. La hoja mellada tembló en su mano, pero los wargos no atacaban. Se limitaban a observarle, contenidos por alguna orden que él no conocía, hasta que un crujido de ramas anunció la llegada de 2 nuevas figuras. A la derecha, una nueva bestia que superaba a las demás en tamaño. Su pelaje, negro como obsidiana pulida, brillaba más. Sus patas traseras, desproporcionadamente desarrolladas, le conferían un aspecto casi humano, como si en cualquier momento pudiera erguirse sobre ellas. Su cabeza, de proporciones imposibles para un wargo común, albergaba unos ojos que parecían disfrutar con aquello. Sin embargo, fue la figura de la izquierda la que heló la sangre de Gorlim. Una figura que avanzaba hacia el claro sin rozar la maleza, como si la vegetación se apartara a su paso. Una figura alta, esbelta, de una belleza que hería la vista. El lugarteniente de Morgoth parecía absorber la escasa luz que penetraba en el bosque, y su silueta proyectaba una sombra demasiado alargada, que se extendía como tinta derramada sobre el suelo musgoso. Las leyendas no le hacían justicia. Los relatos no captaban ni una fracción de aquella presencia. El aura de poder que emanaba de Sauron era tangible, y su rostro era de una simetría perfecta. Draugluin, asegúrate de que nuestro invitado no piense en volver a salir corriendo. El wargo gigantesco se movió con una velocidad que desmentía su tamaño. Antes de que Gorlim pudiera reaccionar, la bestia se le había situado detrás, a su espalda. Sintió el calor del aliento fétido en su nuca, y luego el peso insoportable de 2 garras que se posaban sobre sus hombros, clavándose lo suficiente para inmovilizarlo sin desgarrar la carne. Sauron señaló entonces el cuchillo con un gesto indolente. Puedes soltar ese juguete. No es digno de esta reunión. Gorlim mantuvo la empuñadura apretada, pero entonces, para su horror, una voz le habló directamente al oído. Suéltalo, o mis colmillos probarán qué tan dulce es la sangre de Gorlim. El cuchillo cayó de sus dedos entumecidos. Jamás había oído hablar a un wargo, ni sabía que pudieran hacerlo. Las piernas amenazaron con fallarle mientras el mundo que conocía se desmoronaba un poco más. Mirad bien, mis fieles. He aquí uno de los famosos resistentes de Dorthonion. Confieso mi decepción. Sauron dio un paso atrás, contemplando a Gorlim con la fascinación de quien estudia una pieza rara, pero defectuosa. Mi paciencia se ha agotado. Ambos sabemos lo que busco. La ubicación del campamento. La ubicación exacta donde Barair y los 10 restantes se ocultan. Y lo quiero ya. Gorlim apretó los dientes. Sus piernas amenazaban con doblarse bajo el peso de Draugluin, pero mantuvo la espalda recta. Jamás los traicionaré. Antes abrazaré la muerte. Un brillo cruel destelló en los ojos de Sauron. Asintió levemente. Las garras de Draugluin, que hasta entonces habían mantenido una presión constante pero tolerable, se hundieron en la carne de Gorlim. No fue un movimiento brusco, sino una penetración deliberada, metódica. Las zarpas atravesaron el cuero endurecido de su túnica como si fuera tela podrida, hundiéndose en los músculos del hombro hasta rozar el hueso. Un grito ahogado escapó de la garganta de Gorlim. La sangre, cálida y espesa, descendió por su pecho en regueros que humeaban en el aire gélido. Sea como deseas, pero qué desperdicio.
Tu muerte no traerá consuelo alguno, y tu esposa continuará clamando por ti, como lo ha hecho cada noche desde su captura. Las palabras golpearon a Gorlim con más fuerza que las garras de Draugluin. Algo se agitó en las profundidades de su mirada, una chispa de duda donde antes solo había resolución. Mentiroso, mientes. ¿Y acaso no permití que la vieras? Una pequeña gentileza. Permitirle verte una última vez antes de que su espíritu se quiebre definitivamente bajo la tortura. Clama por ti día y noche, preguntándose por qué no acudes a salvarla. Gorlim intentó sacudir la cabeza, pero las garras de Draugluin se lo impidieron. La sangre había empapado ya toda su túnica, formando un charco grande y oscuro a sus pies. No, jamás nos reunirás ni nos dejarás estar juntos y libres. Se dicen muchas cosas sobre mí, algunas ciertas, otras no tanto. Pero si algo me distingue es mi palabra. Y si pronuncio en voz alta una promesa, la cumplo, sea lo que fuere. Sus dedos rozaron la mejilla de Gorlim, limpiando una gota de sangre con delicadeza inhumana. Entonces acercó su boca y le habló directamente al oído. Te prometo, Gorlim, hijo de Angrim, que si me revelas la ubicación de tus compañeros, te reuniré con tu esposa. Y juntos seréis libres, libres de todo tormento. Y mi palabra es inquebrantable. Algo en aquella voz, en aquella mirada, se clavó en lo más profundo del alma de Gorlim. Un anhelo irresistible, una esperanza envenenada, pero más poderosa que cualquier juramento de lealtad. La imagen de su mujer, demacrada y suplicante en la ventana, se superpuso a todo lo demás. La vio temblorosa, famélica, llamándole entre sollozos. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, mezclándose con la sangre y el sudor. Vio los rostros de Barair y de todos aquellos que habían resistido juntos en los bosques malditos de Dorthonion. Su familia de armas, los últimos defensores, los únicos amigos que le quedaban en un mundo devastado. Pero el rostro de ella, sus ojos implorantes, eclipsaron cualquier otro vínculo. Pronunció las palabras quebrándose en su garganta. Están en Tarn Elwyn, en el lago sagrado de las montañas del norte. En la orilla oriental hay una cueva oculta tras una cascada. Allí acampamos los 12. Gorlim no vio la mirada de triunfo en los ojos de Sauron. No percibió la satisfacción oscura que emanaba del lugarteniente de Morgoth mientras memorizaba cada detalle. Solo veía, en su mente, el rostro amado al que pronto se reuniría, libre de todo dolor. Has cumplido tu parte. Y ahora me corresponde cumplir la mía. Te reuniré con tu esposa y ambos seréis libres. Giró levemente la cabeza hacia Draugluin, un gesto imperceptible. El movimiento fue tan rápido que Gorlim apenas tuvo tiempo de comprenderlo. Las fauces del gran lobo se cerraron sobre su cuello con la precisión de un verdugo. Un crujido húmedo resonó en el silencio del bosque. Las piernas de Gorlim cedieron finalmente y su cuerpo se desplomó por completo. Sus ojos, aún abiertos, reflejaban más sorpresa que dolor. Sauron se agachó junto al cuerpo y con un gesto de exquisita delicadeza, como un padre que arropaba a su hijo, cerró los párpados de Gorlim. Tu amada dejó este mundo hace tiempo. Ahora, como prometí, estás junto a ella y ambos sois libres, sea donde sea que os encontréis. Iremos nosotros al lago, mi señor. Sauron negó con un gesto elegante. No, envía a los orcos para ese trabajo. Nosotros partiremos inmediatamente hacia Angband. Beren se agitaba en su lecho improvisado. Sus párpados temblaban, sus dedos se crispaban aferrando un puñado de tierra. Una pesadilla lo tenía atrapado,
arrastrándolo a profundidades donde la razón se diluía en un terror primordial. En el laberinto febril de su mente, las imágenes se sucedían con una nitidez dolorosa, fragmentos de horror que su conciencia intentaba rechazar, pero que su sueño elaboraba con detalles demasiado lúcidos. Zangorodrim se alzaba en el horizonte de aquel sueño, con sus 3 picos imponentes coronando el cielo rojizo. De sus fauces manaba un río de fuego que avanzaba hacia él, consumiendo todo a su paso, y en lo alto, una figura colosal. Morgoth, el Señor Oscuro, con su corona de hierro donde brillaban los Silmarils robados. Las aves descendieron. No eran cuervos comunes. Sus picos, afilados como dagas, goteaban sangre espesa que caía sobre el rostro de Beren. Quiso despertar. Su mente luchaba contra la pesadilla, reconociéndola como tal, pero algo lo mantenía atrapado en aquella visión. Entonces, en medio de la bandada, apareció algo nuevo. Un hombre, y su rostro le resultaba familiar. ¿Gorlim? El espectro de su compañero avanzó hacia él, flotando sobre el terreno. Su cuello mostraba un desgarro brutal, y en sus hombros se distinguían profundas marcas. Sus ojos estaban anegados de lágrimas. Lo siento, Beren. No sabes cuánto. Sauron lo sabe. Corre, corre. Avísales, sálvalos. La figura se deshizo como niebla bajo el sol, dispersándose entre las aves de carroña que descendían ahora en picado hacia Beren. Esta vez, los picos ensangrentados apuntaron a sus ojos, a su corazón y a su garganta. Beren despertó con un grito ahogado. El sudor empapaba su ropa. Se incorporó palpando instintivamente la empuñadura de su espada. Su primer instinto fue correr, como Gorlim le había dicho, pero era absurdo. Solo había sido un sueño, y Gorlim no estaría muerto, sino con los demás, en el campamento. Aún así, una inquietud profunda se había instalado en su pecho. Recogió su escaso equipo y emprendió la marcha sin molestarse en desayunar. Su padre, Barair, lo había enviado a explorar los pasos orientales 3 días atrás. Una misión solitaria, como las que a veces le asignaba, aprovechando su juventud y destreza. Debía vigilar posibles movimientos enemigos, buscar nuevos escondites, y no debía regresar hasta el 5.º día. Pero ahora, el sueño lo empujaba a volver. Y a pesar de sus dudas, decidió ceder ante tal improbable advertencia, y volvió todo lo rápido que pudo. Atravesó valles quemados y colinas, evitando los caminos, moviéndose como una sombra entre los escasos refugios que ofrecía el paisaje devastado. Al segundo amanecer tras su despertar, Beren alcanzó por fin las inmediaciones de Tarn a Elwyn. El lago sagrado, de un azul profundo, permanecía limpio a pesar de la desolación circundante. Pero ya desde la distancia, algo andaba mal. Un graznido de aves sobre la orilla oriental, donde la cascada ocultaba la entrada a su refugio. Un olor metálico, denso, que el viento arrastraba hasta él. Se acercó con cautela, con cada músculo en tensión, y al llegar a la cresta que dominaba el claro frente a la cascada, se detuvo, paralizado por la visión ante él. Las aves, las mismas de su sueño, cuervos y buitres, decenas de ellos, festejando sobre cuerpos desparramados por el claro. Sangre oscura manchaba las rocas, la hierba, la orilla cristalina del lago. Reconoció la túnica verde de Radruin, desgarrada y ensangrentada, la cabellera gris de Dagnir esparcida alrededor de un cuerpo decapitado, la mano de Belegun, aún aferrada a una espada quebrada. Uno a uno, sus compañeros, sus amigos, su familia, yacían masacrados bajo un cielo indiferente. 10 cuerpos, 10 guerreros que parecían haber resistido hasta el final contra un enemigo que los superó en número. Los cuervos alzaron la cabeza al unísono al percibir su presencia. Sus picos, rojos de sangre fresca, parecían sonreírle con una mueca macabra. Pero lo que realmente rompió a Beren fue ver, clavado en un pino cercano, el cuerpo de su padre, sin vida y sin uno de sus brazos. Beren cayó de rodillas. El sueño, la advertencia, la traición, todo era real, pero él había llegado demasiado tarde.
ahuyentó a las aves con un grito que brotó de lo más profundo de su ser. Los carroñeros alzaron el vuelo con graznidos indignados, formando una nube negra sobre el lago que poco a poco se dispersó en el horizonte. Con manos temblorosas pero firmes, Beren recogió los cuerpos de sus compañeros, restos irreconocibles que reunió con reverencia. Aunque el miedo le susurraba que los asesinos podían volver y que él podría ser el siguiente, Beren no abandonaría a los suyos a la intemperie, a merced de las bestias. Y trabajó en silencio para levantar un túmulo de piedras sobre los restos que iría recuperando. Cuando terminó, se acercó al pino donde el cuerpo de su padre permanecía clavado, con el brazo derecho cercenado. Con delicadeza, como si temiera causarle dolor, lo descolgó y lo unió a los demás bajo el túmulo de piedras, añadiendo rocas hasta considerar que todos estaban siendo respetados. El rastro inconfundible de los orcos que habían provocado aquello no requería de habilidad alguna para ser seguido. Marcharon sin ocultarse, dejando un sendero de vegetación aplastada y árboles marcados. Para un rastreador experimentado como Beren, era como seguir un camino empedrado a plena luz del día. Les dio alcance cuando el crepúsculo daba paso a la noche. Habían establecido un campamento rudimentario en un claro similar al que habían asaltado. El fuego encendido era demasiado grande para la seguridad que presumían y proyectaba sombras grotescas sobre los troncos circundantes. Los orcos, una veintena al menos, se apiñaban alrededor de las llamas, pasándose odres de algún licor fétido. Beren se acercó lo suficiente para escuchar lo que decían. Uno, ligeramente más grande que los demás y con cicatrices que deformaban su rostro, fue el primero al que entendió con claridad. Deberíais haber visto la cara del viejo cuando salté sobre él. Intentó alcanzar su espada, pero para entonces ya tenía mi cuchillo en las tripas. Sauron nos recompensará bien. Este anillo tiene que valer más que todas vuestras vidas juntas. ¿Visteis cómo chillaba cuando le corté el brazo? Extrajo entonces de un saco algo que Beren reconoció al instante: el brazo de su padre, ennegrecido por la descomposición, pero con el anillo verde esmeralda todavía en el dedo. Los orcos comenzaron a arrojárselo entre ellos, como críos con una pelota, riendo cuando alguno lo dejaba caer o lo atrapaba por los dedos rígidos. Pero ni su padre ni el anillo merecían aquel trato, pues el anillo no era un anillo cualquiera. Se trataba del que Finrod Felagund, rey de Nargothrond, había entregado a Varair cuando éste le salvó la vida durante la batalla de la llama súbita. Aquel anillo era un símbolo, era una promesa de deuda. Pues si Varair mostraba alguna vez el anillo a Finrod, el rey elfo estaría obligado a corresponder el favor, fuera cual fuese, pues así lo había prometido. Beren no soportó más ver aquella escena. La rabia, contenida hasta entonces por la prudencia y el instinto de supervivencia, estalló en un torrente incontenible que nubló su visión. Por eso, sin plan ni estrategia, movido solo por una furia ancestral, saltó desde su escondite. Su espada describió un arco perfecto en el aire antes de hundirse en el cuello del orco que había confesado ser el autor de matar a su padre. Y lo hizo con tal fuerza que casi lo decapitó de un solo golpe. La sangre negra salpicó el rostro de Beren mientras extraía la hoja del cuerpo, que ya se desplomaba. Los demás orcos, sorprendidos por el ataque, tardaron unos segundos en reaccionar. Segundos preciosos que Beren aprovechó para arrebatar el brazo que había caído junto al fuego. No intentaría enfrentarse a todos, pues eran demasiados, y no habría salido victorioso si lo hubiese intentado. Así que sació su sed de venganza con aquel orco, y en un movimiento fluido, Beren se internó de nuevo en la oscuridad del bosque, corriendo como solo puede hacerlo alguien que conoce cada piedra, cada raíz y cada recoveco de la tierra que lo vio nacer. Los orcos lo persiguieron, aullando maldiciones en su lengua negra. Pero Beren era más rápido, más ágil, más silencioso, y cruzó arroyos para borrar su rastro y trepó a árboles para confundir a sus perseguidores. Al amanecer, exhausto pero vivo, Beren se detuvo al fin. Sabía que ya los había despistado. Antes de cubrir el brazo de su padre con tierra, deslizó el anillo del dedo rígido y lo contempló sobre su palma. El emblema de la casa de Finrod Felagund brillaba débilmente bajo la luz grisácea del amanecer.
Beren comprendió que Morgoth no descansaría hasta que él terminara como todos los de su casa, el último de la casa de Varair, el último símbolo de resistencia en Dorthonion. Por lo que permanecer allí era invitar a la muerte sin propósito. Su linaje, lo que su padre y sus ancestros habían construido, era ahora más importante que cualquier apego a una tierra devastada. Y aunque le llevara años avanzar sin ser descubierto, y aunque tuviera que arrastrarse por pantanos y escalar montañas infestadas de enemigos, debía continuar. Con el anillo de Finrod como única herencia, Beren corrió hacia su destino. Las profundidades de la Fortaleza Negra, de Angband, se extendían como arterias podridas. Ningún rayo de sol había penetrado jamás en aquellos pasadizos labrados en roca, y el calor abrasador emanaba de grietas en el suelo que revelaban, muy abajo, los fuegos primordiales que alimentaban las fraguas de los orcos. El aire mismo era venenoso, cargado de vapores y del hedor de la carne putrefacta. Criaturas que no tenían nombre en ninguna lengua de los elfos o los hombres se arrastraban por las sombras, alimentándose de los despojos que caían de las mesas de la guardia orca. Y en el centro de aquel laberinto de horror, la sala del trono. Un espacio vasto, desproporcionado, diseñado para hacer sentir insignificante a cualquier visitante. Su techo abovedado se alzaba más allá de lo que la vista podía alcanzar. Allí, sobre una plataforma elevada por 7 escalones, se alzaba un trono negro labrado en una única pieza. Y sobre él, Morgoth. La figura del Señor Oscuro era imponente incluso ahora, debilitado como estaba. Su armadura, un caparazón pulido que reflejaba las llamas con destellos rojizos, apenas podía ocultar las heridas infligidas por Fingolfin. Aunque la más evidente era la cojera fruto del último regalo que el rey Noldor le había causado antes de caer. La corona de hierro ceñía su frente, y en ella brillaban los 3 Silmarils, joyas cuya luz parecía fuera de lugar en aquel antro de oscuridad. Las puertas de bronce se abrieron con un chirrido que reverberó en toda la sala vacía. 2 figuras avanzaron por el pasillo central, sus pasos resonando sobre el suelo pulido. Sauron iba delante, y a su lado, aunque ligeramente por detrás, trotaba Draugluin con paso silencioso a pesar de su tamaño. El licántropo, más grande que cualquier wargo o lobo que hubiera pisado la Tierra Media, mantenía la cabeza baja en señal de sumisión. Sauron se detuvo entonces a la distancia que consideró suficientemente respetuosa y se inclinó. Mi señor, traigo noticias de Dorthonion. Los ojos de Morgoth, sin embargo, se posaron sobre el licántropo. Una chispa de interés, quizás incluso de sorpresa, iluminó por un instante aquellas pupilas insondables. Tu nueva bestia. Veo que has progresado en mi ausencia. Mientras todos los espíritus malignos que servían en Angband, los Balrogs, el gran dragón Glaurung, los orcos o los wargos habían sido corrompidos y creados por el propio Morgoth, Draugluin era diferente. El licántropo era una creación absoluta de Sauron, nacido de un experimento suyo con wargos e infundido con fragmentos de su propio ser. Un logro que Morgoth observaba con sentimientos encontrados. Satisfacción por contar con un nuevo tipo de poderoso servidor y un recelo apenas disimulado ante las crecientes capacidades de su subordinado. Sauron, sin embargo, continuó con su mensaje pasando por alto la última frase de su señor. Los hombres de Dorthonion han caído. Los guerreros de Varair yacen muertos. Su resistencia, que tanto irritaba a mi señor, ha sido aplastada. Parece cierto lo que has dicho, pero no me lo dices todo. Pues falta uno, ¿no es así? Los ojos de Sauron se entrecerraron ligeramente, único indicio de su sorpresa ante el conocimiento de su amo. El hijo de Varair, Beren, no estaba en el refugio cuando atacamos. Enviaré partidas de caza, será encontrado. Morgoth hizo un gesto desdeñoso con su mano mutilada.
La cicatriz que la cruzaba brillaba con un resplandor enfermizo. ¿Será encontrado? Sí. No me gustaría dudar de tu valor, pero no te he convocado para discutir la caza de un insignificante. Hay asuntos que también requieren de tu atención. Sauron se inclinó ligeramente hacia adelante. El paso del Sirion sigue resistiendo. Minas Tirith sigue sin estar bajo mi control. Hay algo en aquellas aguas, una presencia, como si Ulmo extendiera su protección sobre ellas. Estoy cansado de ver ese lugar resistir. Sus ojos se posaron nuevamente en Draugluin, evaluando a la bestia con renovado interés. ¿Por qué no creas más criaturas como esa? Tantas como puedas. Un ejército que llegue donde los orcos no han llegado. Y después podrías marchar a Minas Tirith, terminar con aquello, establecer allí tu base y vigilar conmigo el norte de Beleriand. Una sonrisa cruel se dibujó en el rostro de Sauron. La idea de una fortaleza propia, un lugar desde el que extender su influencia bajo la autoridad nominal de su señor, resultaba más que tentadora. Se hará según tus designios, mi señor. Draugluin, como si comprendiera el significado de la conversación, dejó escapar un gruñido bajo. Cuatro años, 4 inviernos huyendo desde la traición de Gorlim habían sido suficientes para blanquear la barba de Beren. Y aunque no era demasiado tiempo, quedaba poco más que la mirada de aquel joven que había enterrado a su familia bajo el túmulo de piedras. El anillo de Barair permanecía oculto bajo una tira de tela sucia. Ya no era prudente mostrarlo, nunca lo había sido, pero ahora su nombre se susurraba con más temor y admiración en cada rincón de las tierras ocupadas por Morgoth. Beren, un nombre que había crecido hasta convertirse en más que leyenda, en mito. Beren, el fantasma que burlaba la vigilancia orca, el hombre que dejaba montones de cadáveres enemigos tras de sí para luego desvanecerse. Los relatos de sus hazañas, exagerados en cada repetición, habían llegado hasta las profundidades de Angband. La furia de Morgoth había sido tal que sobre su cabeza pendía una recompensa equivalente a la ofrecida por Fingon, hijo de Fingolfin, y actual rey supremo de los Noldor. Beren se deslizó entre los matorrales, atento a cualquier sonido sospechoso. Una ardilla saltó a una rama cercana y lo observó con atención. No huyó cuando él extendió la mano. En lugar de eso, se acercó, olfateó sus dedos y luego saltó hacia un sendero apenas visible. Aunque aquel era un extraño comportamiento, no se trataba de algo inusual para Beren. No después de estos años. Los animales del bosque, zorros, ciervos, incluso lobos no corrompidos, parecían reconocerlo como algo distinto a los demás humanos. Una fuerza parecía guiarlos hacia él, le mostraban senderos ocultos, le advertían de emboscadas, le permitían montar sobre sus lomos en momentos de necesidad extrema. Este vínculo inexplicable le había salvado la vida docenas de veces, y le había enseñado también a respetar todo lo viviente. Por eso, hacía años que no cazaba y que no comía carne. Se alimentaba de bayas, raíces, frutos silvestres y setas que identificaba con precisión infalible. Sus armas servían ahora solo para defenderse de orcos y otras criaturas malignas. La ardilla desapareció tras un tronco caído. Beren la siguió, agachándose para pasar bajo una maraña de ramas retorcidas. Al otro lado, encontró un claro por el que no había pasado antes. Mientras avanzaba, sus oídos captaron fragmentos de una conversación. Orcos. Una partida pequeña, quizás exploradores. Se acercó sigilosamente hasta que pudo distinguir sus siluetas contrahechas entre los árboles.
escuchó atentamente como muchas otras veces había hecho. Esta vez hablaban de aquella nueva raza de monstruos, los licántropos. Y aunque la conversación derivó en diferentes divagaciones supersticiosas, Beren escuchó suficiente como para ver saciada su curiosidad, por lo que se alejó del lugar. Al parecer, los orcos relataban que tras mucho tiempo resistiendo, Minas Tirith por fin había caído. Beren no sabía si eso significaba que Sauron ya no estaba detrás de él, pero tampoco se quedaría quieto para comprobarlo. La soledad, a estas alturas, ya le pesaba demasiado. 4 años, evitando tanto a amigos como a enemigos. 4 años desde que abandonara las tierras de Dorthonion, atravesando páramos desolados, pantanos traicioneros, incluso las terroríficas planicies de Dungortev, donde las arañas, hijas de Ungoliant, casi le habían atrapado en una trampa mortal. Terrible había sido aquel trayecto, y en más de una ocasión había estado a punto de rendirse, de dejarse caer sobre el suelo a esperar que la muerte lo reclamara. Pero algo lo impulsaba a seguir. Quizás una promesa que se había hecho a sí mismo, quizás un deber hacia los caídos, o simplemente el instinto. Pero aunque su determinación flaqueó, la dirección de su viaje había sido constante, hacia el sur, alejándose de Angband. Poco a poco, sin embargo, había ido perdiendo el sentido de la orientación, y los mapas mentales que había memorizado le resultaron inútiles en unas tierras donde los senderos parecían cambiar de posición durante la noche, donde la vegetación crecía con una exuberancia que no había visto jamás. Por eso, sin saberlo, sin ningún tipo de consciencia, se fue adentrando cada vez más en los laberintos mágicos que rodeaban el reino de Doriath. El cinturón mágico de Melian. Hilos invisibles, caminos falsos que te hacían perderte hasta el infinito, diseñados para confundir y extraviar a cualquiera que osara atravesar aquel lugar. Pero el corazón de Beren, aunque endurecido por años de lucha, permanecía puro, y así, ajeno del milagro que suponía, consiguió atravesar aquellas defensas mágicas que habían detenido a ejércitos enteros. El atardecer teñía el bosque de ámbar cuando Beren, agotado hasta la médula de los huesos, se detuvo junto a un pequeño lago. Se recostó contra un tronco, dispuesto a conceder a su cuerpo unas horas de descanso, y el sueño comenzaba a nublar sus sentidos cuando un sonido atravesó el cansancio, una melodía que no parecía pertenecer a este mundo. Así, impulsado por una curiosidad más fuerte que la fatiga, Beren se incorporó y avanzó hacia su origen. Y allí, en el centro del lago, como una aparición fruto del mejor de los sueños, danzaba una figura vestida de azul, de cabello negro, tejiendo el aire mismo con sus giros. Toda fatiga, todo dolor, todo recuerdo de guerra o pérdida se evaporaron de la mente de Beren ante aquella visión. Y supo, con absoluta certeza, que contemplaba a la criatura más hermosa que jamás había existido o existiría hasta el fin de los tiempos. Lúthien, la hija de Thingol, la princesa de Doriath, estaba frente a él. Pero la urgencia, el entusiasmo, se precipitaron en una exclamación demasiado brusca por parte de Beren, demasiado áspera para aquel momento. ¿Quién eres? Dime tu nombre. Su voz, endurecida por años de silencio, cayó como una piedra. La princesa detuvo la danza y posó los ojos sobre él con sorpresa y temor, y en un instante desapareció. Pero no huyó corriendo entre los árboles, como habría hecho una mortal, sino simplemente se desvaneció, como si la sustancia misma de su cuerpo se hubiera disuelto en el aire o transformado en algo distinto. Una bandada de ruiseñores alzó el vuelo desde donde ella había estado, sus trinos formando una melodía tan dulce y compleja como la canción que había acompañado la danza antes vista. Beren nadó hacia el centro del lago, girando sobre sí mismo, intentando distinguir cuál de aquellas aves podría ser ella. Quiso gritar, llamarla, pero descubrió con horror que ningún sonido brotaba de su garganta. Abrió la boca, pero solo el silencio emergía de sus labios. Intentó hablar, gritar, incluso gruñir,
Pero nada. Su voz ya no estaba, como si nunca hubiera existido. Algún poder ajeno a su comprensión lo había silenciado. Algún poder había atado su lengua en un nudo que ninguna voluntad podría deshacer. Los días que siguieron fueron de un tormento exquisito. Sin capacidad de alejarse de aquel bosque que ahora reconocía como mágico, Beren estableció una morada sencilla bajo un roble de tronco hueco. Y cada mañana regresaba al lago donde la había visto, no con la esperanza de que le devolviera su voz, sino simplemente de volver a verla. Y a veces creía mirarla entre los árboles. Un destello azul, un movimiento demasiado grácil para ser natural. Otras veces escuchaba su canto, lejano pero inconfundible. Pero siempre que intentaba acercarse, ella se desvanecía de nuevo, y con su partida, tan solo dejaba la bandada de ruiseñores. Él, mudo, nunca pudo intentar volver a llamarla. Su mente acuñó un nombre para ella: Tinubiel, ruiseñor en la lengua de los elfos. Y aunque sabía que ese no sería su verdadero nombre, en sus pensamientos no tenía otro para ella. Las estaciones giraron. El otoño pintó el bosque de dorado. El invierno cubrió los claros con una capa de nieve inmaculada. Y Beren permaneció, sobreviviendo con las habilidades que la errancia le había enseñado. Pero no fue hasta la primavera cuando el canto de ella regresó nuevamente. Una noche, como otra cualquiera, Beren la encontró danzando, igual que la primera vez. Pero él, esta vez, no se precipitó, y se acercó de forma casi entrañable. Entonces, ella lo vio llegar desde la distancia, y esta vez miró al hombre con ojos más curiosos que temerosos, estudiando al barbado que se acercaba respetuosamente desde el límite. Sin embargo, no habrían tenido mucha más interacción, y ella habría vuelto a desaparecer si no hubiera ocurrido algo que desafiara todo cuanto Lúthien también conocía. Pues, sin saber cómo, sin entender qué poder rompía el hechizo que lo había enmudecido, Beren pronunció una palabra que llevaba meses atrapada en su garganta. Tinubiel. La princesa se paralizó por completo. Sus ojos se abrieron con asombro más de lo que nunca se habían abierto, pues ningún mortal debería haber sido capaz de pronunciar palabra tras recibir un hechizo como el que ella misma había lanzado. ¿Cómo? ¿Quién eres? Esto no debería ser posible. Y sin embargo, lo es. Tinubiel. Me llamo Beren. Los dedos de Lúthien acariciaron la barba canosa con una ternura que contradecía su semblante. Pues más allá del asombro ante este imposible, fue el nombre con el que Beren la había llamado lo que la cautivó. Lúthien no se desvaneció aquella noche. Permaneció, permitiendo al hombre presentarse, escuchando los fragmentos entrecortados que la voz, recién recuperada de Beren, lograba articular sobre su historia, su pérdida, su largo camino hasta Doriath. Y aunque ella volvió a irse, regresó al día siguiente, y al siguiente. Desde la primavera hasta bien entrado el verano, Lúthien acudió cada día al claro donde Beren la esperaba, y compartieron todo cuanto pudieron compartir: historias, canciones, pues él había recordado algunas de su infancia y ella le enseñó melodías que ningún oído mortal había escuchado jamás. Y poco a poco sus manos comenzaron a encontrarse durante aquellos encuentros. Y no muchos notaron que Lúthien cada vez se ausentaba más, pues conocido era el amor de ella por la naturaleza. Pero sí lo notó Daeron el bardo, pues Daeron llevaba amando a Lúthien en silencio durante siglos, y toda su música se la dedicaba a ella, aunque jamás lo confesara. Por eso, una tarde, impulsado por celos que no pudo contener, la siguió, y lo que vio le destrozó el corazón. El bardo retrocedió entonces, dando media vuelta, corriendo, apresurándose hasta la sala del rey. Pues Daeron había decidido que Thingol debía saber qué criatura se había atrevido a poner sus manos mortales sobre el tesoro más preciado de Doriath. Dime rápido, hombre, quién eres y cómo te atreves a entrar en mi reino cual ladrón. La voz de Thingol resonó en los salones excavados, haciendo vibrar los cristales que pendían del techo abovedado. El rey de Doriath se irguió en toda su estatura,
imponente incluso entre los suyos. Su cabello rubio y plateado simbolizaba el principio de su linaje. La corona enmarcaba un rostro que había contemplado las estrellas antes de que existiera el sol, hermoso y terrible en su furia. Sus ojos atravesaban a Beren con un desprecio que Thingol reservaba para las criaturas inferiores. A su lado, como contrapunto a su ira, Melian permanecía serena. La Maya, envuelta en un manto del color del crepúsculo, estudiaba a Beren con curiosidad y preocupación. Beren los conocía a ambos, aunque jamás los había visto. Los relatos que su padre le contaba junto al fuego cobraban ahora vida ante sus ojos. Thingol, el rey gris que había rechazado el viaje a Valinor. Melian, cuyo poder protegía a Doriath de la oscuridad exterior. Padre, detente. No se trata de ningún ladrón. Preguntadle su nombre, por favor, y entenderéis. Beren tomó suavemente su brazo, tratando de contenerla. El gesto, íntimo y familiar, no pasó desapercibido para Thingol, cuya expresión se endureció todavía más. Ante ti, padre, está el último de la casa de Barahir. ¿No os conmueve ese nombre? ¿O es que vuestro odio hacia Morgoth solo vive en palabras pronunciadas tras nuestros seguros? Silencio. Deja que el hombre hable por sí mismo. No sé cómo has atravesado el cinturón, pero habla ya. Y dame un solo motivo para no imponerte ahora mismo un castigo por tal insolencia. Beren miró primero a Lúthien, cuyo rostro expresaba el desafío y el miedo que sentía. Luego miró a Melian, y después sucedió algo en su interior. Cuando el orgullo que lo había mantenido vivo durante 4 años de persecución regresó, enderezando su espalda. No me preguntes cómo atravesé la magia de vuestra esposa, Rey Thingol, pues ni yo mismo lo comprendo. Pero quizás deberías considerar que hay voluntades más allá de tu entendimiento. Un murmullo recorrió la sala. Nadie hablaba así a Thingol, y mucho menos nadie cuestionaba el poder de Melian de esa manera. Pero si crees que para un hombre como yo era difícil entrar en este lugar, sabed que más difícil será que salga, pues no pienso abandonar Doriath sin una forma real de desposar a vuestra hija. Los ojos de Thingol se abrieron desmesuradamente, incrédulos ante tal osadía. Su mano voló hacia la empuñadura de su espada, desenvainándola con un movimiento rápido. La hoja brilló con luz propia en la estancia, arrancando destellos a los cristales del techo. Thingol la alzó, y todos los presentes contuvieron el aliento. Jamás un hombre como tú se ganará mi respeto. Ni mucho menos el amor de mi hija. Tan solo te ganarás este destino. La espada comenzó su arco descendente. Lúthien avanzó un paso y soltó un grito ahogado que apenas se escuchó en la sala. No tendré tu respeto, pero si me asesináis, mataréis a alguien que sí se ha ganado el respeto de muchos otros elfos. Y este anillo es prueba de ello. Y Beren extendió su mano mientras decía esas palabras, donde el emblema de la casa de Finrod Felagund centelleaba a la luz de las lámparas. Thingol se detuvo. Sus ojos se estrecharon al reconocer el sello. Había compartido casa, hacía mucho, con parte de aquel linaje. Conocía incluso el origen del anillo, su significado y, previsiblemente, la deuda que representaba. Lentamente bajó la espada. Su mirada oscilaba entre la joya y el rostro del hombre que la portaba. Veo el anillo, y entiendo que eres orgulloso y crees tener mucho poder. Por el respeto que tengo a mi pueblo, te librarás de un destino tan aciago como el que esta hoja estaba a punto de darte. Sus ojos se posaron en Lúthien, cuyo rostro, ahora, mezclaba alivio y desconfianza. En aquel breve intercambio de miradas, Thingol comprendió que había estado a punto de perder el amor de su hija para siempre. Un simple movimiento de su espada habría creado un abismo insalvable entre ellos. Y aunque su ira seguía hirviendo bajo la superficie, la sabiduría acumulada durante milenios le aconsejó buscar otra salida. Una salida que sin derramar sangre fuera igualmente efectiva. Si tan famoso es tu nombre y tu leyenda, y si tanto anhelas mi tesoro, mi hija, deberás entender que yo también ambiciono un tesoro, uno al que no tengo acceso,
Incluso Melian, siempre serena, pareció tensarse ligeramente tras esas últimas palabras. Los Silmarils. Quiero que, y escúchame bien, agarres uno con tu mano, lo saques de Ambant y sea traído hasta mis tierras para que pueda poseerlo. Entonces, y solo entonces, Lucien pondrá su mano sobre la tuya. Otro murmullo atronador recorrió la sala, más intenso que cuando Beren había levantado la voz al rey. Los cortesanos élficos intercambiaban miradas de asombro e incredulidad. Todos comprendían la verdadera naturaleza de aquel desafío. Era una sentencia de muerte, disfrazada de prueba. Nadie había penetrado jamás en la fortaleza de Angband. Y si por algún milagro alguien lo lograra, nadie conseguiría robar al mismísimo Señor Oscuro una de sus posesiones más preciadas, el motivo mismo de la guerra, y mucho menos un objeto engarzado en la corona de hierro que llevaba siempre puesta. El plan de Thingol era transparente: enviar a Beren a una muerte segura, confiando en que su orgullo le impediría rechazar el reto. Lucien también palideció, comprendiendo la trampa. Sus ojos se llenaron de lágrimas de rabia e impotencia. Abrió la boca para protestar, pero antes de que pudiera hablar, algo inesperado ocurrió. Beren se estaba riendo. No era una risa amarga o desesperada, sino una carcajada genuina que resonó en las paredes de piedra. Varios elfos se sorprendieron ante aquella reacción. La risa de Beren tenía un doble origen. Por un lado, su orgullo, efectivamente, no le permitiría rechazar semejante desafío, por imposible que fuera. Pero por otro, paradójicamente, Thingol acababa de concederle una posibilidad, por remota que fuese, de obtener lo que deseaba: una forma legítima de casarse con Lucien. Cuando su risa se apagó, el rostro de Beren mostraba una determinación que también impresionó a Thingol. Oh, rey, has tenido una buena idea para sacarme del medio. Lamentablemente para ti, la próxima vez que veas esta mano, esta tendrá un Silmaril agarrado. Y tu hija se casará conmigo. Beren se inclinó profundamente, esta vez con genuina cortesía. Giró sobre sus talones y abandonó el salón sin esperar a ser despedido, dejando tras de sí un silencio estupefacto. Lucien dio un paso para seguirlo, pero la mano de su padre la detuvo. Las cavernas de Nargothrond se extendían bajo las colinas occidentales de Beleriand. No eran simples túneles excavados en la piedra, sino galerías majestuosas, salones amplios con columnas que imitaban los troncos de árboles gigantescos, techos abovedados tallados con constelaciones precisas y pasillos iluminados por lámparas que ardían con un fuego frío. Los elfos mantenían una vigilancia constante. En las entradas ocultas, en los pasajes secretos, en las torres disimuladas entre acantilados y árboles, siempre había ojos atentos que escudriñaban cada movimiento en el valle del río Narog. Aquel lugar era uno de los dos reinos que los Noldor pretendían mantener escondidos, junto con Gondolin. Un santuario para los supervivientes de la guerra, un lugar donde tejer las nuevas estrategias y donde preservar los conocimientos para la futura lucha con Morgoth. Finrod Felagund caminaba por los balcones interiores, desde donde podía observar el salón que daba paso a un trono que pocas veces usaba. Su cabello dorado, rareza entre los Noldor, generalmente de cabellera oscura, brillaba bajo la luz que se filtraba desde los respiraderos ocultos en la roca. Su semblante, habitualmente sereno, mostraba ahora la preocupación que lo consumía desde hacía semanas. La caída de Minas Tirith había alterado la precaria estabilidad de las tierras occidentales. Aquella posición estratégica, el último bastión que controlaba el paso del Sirion, ahora estaba en manos enemigas. Y no cualquier enemigo: Sauron, acompañado de bestias que inspiraban un terror nuevo. Finrod recordaba cómo había encontrado a su sobrino, a quien quería como a un hijo. El rostro de Orodreth, antes luminoso, parecía ahora marcado por miedos recurrentes. Las ojeras bajo sus ojos hablaban de cuántas noches desde su huida había sido incapaz de dormir. ¿Cómo estás, Orodreth? ¿Sigues teniendo pesadillas? Me temo que sí, cada noche. Finrod
Le indicó que tomara asiento en uno de los balcones que daban al río subterráneo. El sonido del agua corriendo les proporcionaría al menos cierta paz para la conversación que iban a mantener. Lamento mucho tener que pedírtelo entonces, pero necesito que me lo cuentes de nuevo. Cada detalle podría sernos útil. Orodreth inspiró profundamente. Aparecieron al anochecer desde el norte, no muchos, no más de 8, como lobos o huargos, pero más grandes que cualquiera que hubiera visto antes, y con algo diferente en la mirada. Esos demonios podían hablar. Licántropos. Sí. Draugluin debió ser el primero, si las historias son ciertas. Sí. Y traían consigo manadas enteras de huargos y cientos de orcos. Nuestras defensas habían resistido asaltos orcos durante meses, años. Teníamos arqueros apostados en cada torre, guerreros en cada puerta, trampas dispuestas en cada sendero. Confiábamos en nuestra estrategia, pero los licántropos no atacaron como esperábamos. No hubo asalto frontal. Simplemente se deslizaron como sombras entre las defensas exteriores, silenciosos pese a su tamaño. El primer aviso que tuvimos fue el grito de los centinelas en la torre norte. Y para cuando enviamos los refuerzos, solo encontramos la sangre y las armaduras huecas. Incluso desactivaron todas las trampas que habíamos dispuesto. Identificaron los puntos débiles de nuestra estructura defensiva, como si hubieran estudiado durante meses cada piedra de Minas Tirith. Finrod, sus mandíbulas. Las vi destrozar armaduras forjadas por los mejores herreros, arrancar miembros de un solo mordisco, desgarrar la carne como si fuera seda. Mis guerreros, amigos que habían combatido cientos de orcos, los vi a todos caer en segundos. Hizo una pausa, su mirada perdida en el recuerdo de aquella noche fatídica. En menos de una hora, las defensas exteriores ya habían caído. Vi cómo 2 de esas bestias arrastraban prisioneros vivos hacia las mazmorras. No solo querían matarnos, estaban tomando cautivos. Ordené la retirada de los que quedábamos en cuanto comprendí que todo estaba perdido. Gracias, Orodreth. Sé que ha sido difícil revivirlo de nuevo. Por último, antes de que os retiraseis aquel día, visteis cómo él llegaba, ¿verdad? Sí. Sauron no participó directamente en el asalto. Solo cuando ordenamos la retirada lo vimos acercarse a las puertas, caminando tranquilo, como si paseara por un jardín que ya reconocía como suyo. Finrod asintió lentamente. Se lo agradeció de nuevo, y juntos hablaron de las medidas que había dispuestas en Nargothrond para que no ocurriera lo mismo, aunque ambos sabían que estas medidas podrían no ser suficientes si Sauron o Morgoth descubrían la ubicación exacta del reino. A pesar de eso, Orodreth pareció preocuparse por otro tema menor. Celegorm. Curufin. Últimamente mantienen mayor distancia en los consejos. Ofrecen poca ayuda práctica y lanzan ideas discordantes para la seguridad del reino. Y cada vez más de los nuestros piensan como ellos. Lo sabes, ¿verdad? Finrod no se sorprendió. Su relación con los hijos de Fëanor siempre había sido tensa, más por obligación que por afinidad. Los respetaba como príncipes de los Noldor, pero sus métodos, su obsesión con el juramento paterno y con la recuperación de los Silmarils por encima de todo y de todos, creaban una barrera insalvable entre ellos. Tan solo sé que debemos permanecer unidos si queremos tener alguna oportunidad. Se levantó y caminó hasta el borde del balcón, observando las profundidades de su reino. Abajo, elfos de diferentes casas conversaban, convivían y continuaban creando belleza en tiempos de oscuridad.
Los meses transcurrieron mientras Nargothrond permanecía sumido en aquella calma tensa que solo la guerra puede proporcionar. Una quietud artificial, como la que precede a la tormenta, donde cada crujido en el bosque podía ser el presagio de un nuevo ataque. Fue durante el ocaso de una jornada particularmente fría cuando el alboroto comenzó. Los vigías apostados en las colinas orientales dieron la señal de alerta. No una alarma de peligro, sino el código que indicaba la aproximación de un visitante solitario. Finrod se encontraba estudiando antiguos mapas de las tierras del norte cuando Edrail, su guardia personal, entró apresuradamente en la cámara. Mi señora, hay conmoción en los portones. Un hombre ha llegado hasta nuestros límites exteriores con la mano alzada mostrando algo que ha hecho detenerse a nuestros cazadores. Finrod arqueó una ceja, intrigado. Los cazadores de Nargothrond eran expertos rastreadores, capaces de detectar a un intruso antes de que éste supiera que estaba siendo observado. Que alguien hubiera llegado tan lejos, y más aún, que hubiera sido escoltado en lugar de eliminado o capturado, resultaba extraordinario. Pero cuando alcanzó la antesala principal, comprendió el motivo. Allí, rodeado por guardias que mantenían una distancia respetuosa pero vigilante, se encontraba un hombre de porte orgulloso, a pesar de su evidente agotamiento. Su barba entrecana y sus ropajes desgastados hablaban de largos viajes y penurias, pero sus ojos conservaban un fuego que Finrod reconoció al instante. Beren, hijo de Barair, uno de los hombres que le habían salvado la vida cuando llegó a Dorthonion tras el ataque inicial de Morgoth, y en su mano, brillando con luz propia como si reconociera a su antiguo portador, el anillo que él había entregado a Barair como símbolo de su deuda eterna. Finrod descendió los escalones de dos en dos, sin preocuparse por mantener la compostura real ante los cortesanos. Y al llegar frente a Beren, lo envolvió en un abrazo fraternal, olvidando por un momento la diferencia entre elfos y hombres, entre reyes y guerreros. Estarás exhausto, amigo mío. Lo estoy, pero créeme, no tanto como en otros tiempos. Finrod ordenó que les sirvieran vino y alimentos, y condujo a Beren a una sala privada donde pudieran hablar sin oídos indiscretos. Allí, sentados frente a un fuego que proyectaba sombras danzantes sobre los muros tallados, Beren comenzó a narrar su historia. Habló de la resistencia en Dorthonion, de cómo los 12 guerreros bajo el mando de Barair mantuvieron en jaque a las fuerzas de Morgoth durante años, de la traición que llevó a la muerte de sus compañeros, incluido su padre, de su fuga solitaria a través de tierras desoladas, siempre perseguido, siempre al borde de la muerte. Supe que solo tú seguías con vida mucho después de la caída de tu padre. Tuve al menos ese consuelo. Beren asintió gravemente y después finalizó su relato. Su entrada accidental en Doriath, su relación con Lúthien y, por último, la conversación con Thingol. Finrod se levantó bruscamente, caminando hacia la ventana excavada en la roca que daba al río subterráneo, como hacía siempre que estaba nervioso, y se giró para enfrentar a Beren. Pero de todo lo que dijo, 3 frases fueron las más relevantes. Thingol desea tu muerte, y tú, amigo mío, pareces dispuesto a entregársela sin discusión. ¿Acaso no sabes que esas joyas están malditas? Traerán desgracia a cualquiera que intente poseerlas. Por Ilúvatar, Beren, Kelegor y Curufin están aquí, en mi reino. Si se enteran de que quieres uno de sus Silmarils, no habrá parentesco que los detenga. ¿Eso significa que no me ayudarás? El silencio se extendió entre ellos. Finalmente, Finrod suspiró. Estoy atrapado. No puedo ir en contra del juramento de los hijos de Fëanor, pues eso desataría un conflicto que dividiría aún más a nuestro pueblo. Pero tampoco puedo ignorar mi propio juramento. Levantó entonces la mirada hacia Beren. Si me pides ayuda, el anillo que yo mismo entregué a tu padre me obliga a aceptar. Pero debes saber que ambos caminamos hacia la muerte si acometemos tal empresa. Beren se incorporó, irguiéndose en toda su estatura, aunque menor que la del elfo. Si la muerte es el precio que debo pagar para cumplir mi palabra, lo pagaré gustoso, pero no te pediré, si tan claro lo tienes, que tú lo pagues conmigo. Finrod esbozó una sonrisa triste.
Mi deuda con Barahir es sagrada, amigo. Y quizás, en el fondo, siempre supe que me llevaría por senderos oscuros. Intentaremos lo imposible, pero iré contigo. Cuando sus manos se encontraron, sellaron un pacto que cambiaría el destino de Beleriand, aunque ninguno de los dos advirtió la sombra que se deslizaba silenciosamente desde el pasillo exterior, alejándose con premura hacia las habitaciones donde se alojaban los hijos de Fëanor. La torre de Minas Tirith se alzaba sobre la isla de Tol Sirion como un centinela blanco en medio del río. Antaño, sus paredes de mármol resplandecían bajo el sol, y sus cúpulas y agujas, obra de los elfos, habían sido talladas con tal delicadeza que parecían surgir de la piedra como flores de cristal. Pero ahora, aquella hermosura quedaba como un vago recuerdo, distorsionado por la nueva presencia que la habitaba. Las paredes exteriores, antes blancas, habían adquirido ahora un tono grisáceo como si la piedra misma enfermara bajo el nuevo señorío. Alrededor de la torre principal se alzaban jaulas, fosos y mazmorras donde los prisioneros capturados aguardaban destinos peores que la muerte. Una niebla perpetua envolvía la isla, espesa y maloliente, que se arrastraba desde las mazmorras inferiores donde los licántropos devoraban algo más valioso que la carne de sus víctimas. Y en medio de aquella transformación, Sauron, cada día más poderoso. Descendió las escaleras en espiral hacia el gran salón. Sus pasos, aunque firmes, apenas producían sonido, como si ni siquiera la piedra quisiera reconocer su presencia. Su figura esbelta, engañosamente hermosa, proyectaba como de costumbre una sombra más vasta de lo que su cuerpo justificaba. Y en el salón que antaño acogiera consejos y celebraciones, ahora Sauron reunía a sus propios lugartenientes. No orcos, pues a esos los mantenía acampados en la orilla oriental, demasiado burdos para la refinada crueldad que cultivaba en la isla, sino a sus creaciones personales. Draugluin ocupaba el lugar principal. El mayor de los licántropos reposaba sobre un estrado de mármol resquebrajado, cubriendo lo que alguna vez fuera el trono de Orodreth. A su alrededor, 7 licántropos más, cada uno distinto al anterior, reflejo de los experimentos constantes de Sauron. Uno de ellos, de pelaje blanquecino y ojos rojizos, se incorporó al verle entrar. Era Thurin-Wethil, la única hembra entre los licántropos principales, con la que más original se puso Sauron, y la única con alas. Su forma casi la asemejaba más a un murciélago que a un lobo, y gracias a todo aquello, cada día su dominio se extendía más. Las tierras que Morgoth le había encomendado controlar estaban firmemente bajo su liderazgo, y el placer que le proporcionaba este nuevo poder era distinto al que había conocido sirviendo directamente bajo la sombra de su maestro. Por eso, Minas Tirith fue despojada de su nombre, pues resultaba indigno para su nueva grandeza. Aquel bastión, que una vez simbolizó la resistencia élfica, se transformaría para siempre, renaciendo bajo un nuevo título: Dol Gauurhot, la isla de los licántropos. Él era ahora su señor supremo e indiscutible. Su voluntad era ley, su visión se extendía, y sus decisiones se obedecían sin intermediarios en aquel lugar. Dime, ¿algún movimiento esta noche, Draugluin? Los exploradores de Fingon llevan tiempo sin aparecer. El enorme licántropo levantó su masiva cabeza. No, amo. Solo unos pocos Sindar que intentaron cruzar el Vado Norte. Al parecer, no tenían contacto con los Noldor y nada sabían de tu presencia. Los llevamos a los fosos, aunque uno falleció antes de llegar. Sauron reaccionó de una forma que habría resultado encantadora en cualquier otro contexto. Se acercó a uno de los ventanales orientales, contemplando la vastedad de su dominio. Su reflejo se proyectaba sobre el cristal manchado, superponiéndose a las tierras que ahora controlaba. En aquella transparencia turbia, su figura parecía fundirse con el paisaje, como si él mismo fuera una extensión de aquella tierra corrompida. Con el paso del este cerrado, todo mortal o inmortal que osara desafiar a Morgoth debería atravesar ahora por sus tierras, cruzar sus aguas envenenadas,
respirar su aire infestado de maldad, sentir la mirada de sus licántropos desde cada sombra, desde cada recodo. No habría paso hacia el norte sin su consentimiento. Por cierto, Draugluin, ¿permanece aún en tu memoria el olor del montaraz que perdimos en Dorthonion? Sí, su olor está grabado en mis sentidos. No podría confundirlo aunque pasaran 100 años.